El relato de Adán y Eva en el Génesis y la figura de la serpiente esconden un misterio mucho más profundo de lo que tradicionalmente se cree. Aunque la mayoría ve a la serpiente como un simple engañador y símbolo de tentación, una exploración más detallada del texto hebreo original y de las antiguas tradiciones culturales muestra que esta figura puede representar algo mucho más complejo. En hebreo, la palabra para serpiente es nahash, que si bien puede traducirse como serpiente en sentido literal, también puede implicar a un ser divino o a alguien con conocimiento y habilidades sobrenaturales. Esto plantea la posibilidad de que la serpiente en el Génesis no sea solo un reptil, sino una entidad sabia o incluso divina. A lo largo de la historia, estudiosos han debatido sobre la verdadera identidad de la serpiente, explorando teorías que la presentan como un ser divino, un símbolo de caos o incluso un ángel caído. En varias culturas antiguas, las serpientes eran vistas como símbolos de sabiduría e inmortalidad, y en el antiguo Oriente Próximo se les atribuía un rol casi divino, asociado con el conocimiento y el poder. Este contexto cultural nos permite ver la tentación de Eva no como un simple acto de engaño, sino como una interacción entre el conocimiento divino y el libre albedrío humano. Otra interpretación sugiere que la serpiente representa el caos, desafiando el orden divino. En culturas como la babilónica y la nórdica, las serpientes simbolizan el caos primordial, un poder que amenaza la estabilidad del mundo. En el relato del Génesis, la serpiente introduce el caos en el Edén, llevando a Adán y Eva a cuestionar la obediencia y el orden que Dios estableció. Además, la serpiente puede ser vista como una metáfora del conflicto interno en la humanidad, la lucha entre obedecer la voluntad divina y la búsqueda de conocimiento prohibido. Más allá de un engañador, la serpiente encarna la curiosidad y el impulso humano hacia la autodeterminación. Comer el fruto prohibido no solo representa desobediencia, sino un acto de búsqueda de sabiduría y autonomía, que refleja temas similares en el mito de Prometeo y la literatura de Milton en El paraíso perdido. En lugar de ser simplemente maligna, la serpiente se convierte en un catalizador en la búsqueda de autoconciencia y conocimiento de la humanidad, representando la transición de la inocencia a la comprensión. Esta nueva perspectiva invita a reflexionar sobre el papel de la serpiente y el significado de la tentación. ¿Podría ser que la serpiente cumpliera un propósito dentro del plan divino? En última instancia, esta reinterpretación añade capas de complejidad a la historia, profundizando nuestra comprensión de temas como el conocimiento, el caos y la lucha entre el orden y el deseo de autonomía. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte.